A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el Noticiero Telesucesos, lunes 31 de enero del 2022. Recuerden que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted, padre de familia, está buscando un preescolar que se ajuste a la necesidad de su pequeño. Preescolar El Parque es la solución. Educación garantizada que le permitirá a su niño ingresar sin ninguna dificultad a las principales unidades educativas del país. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hay músicos que al parecer nacen en el lugar y en el momento equivocado. Uno de ellos nació en Viena, en un hogar humilde, con 14 hijos de los que apenas sobrevivieron 5. Su madre era una mujer de quehaceres domésticos y su padre era un humilde maestro de escuela. El niño talentoso nacido en aquel hogar se llamaba Franz Schubert. A diferencia de los músicos de la época que se veían rodeados del favor de algunos nobles, la vida de Schubert transcurrió en medio de la pobreza y la soledad. No eran los salones imperiales los que escuchaban la música de Schubert, sino los lugares pequeños, íntimos, en casas de amigos generosos donde Schubert siempre encontró refugio. Aquel ambiente de bohemia desordenada llegó a tener su propio nombre. La gente lo llamaba las Schubertiadas, y allí se bebía, se leía y se cantaba sin pausa y sin horario. La vida no fue muy amable con Schubert, sometido a permanentes limitaciones económicas y a otras penurias por su frágil salud. Apenas pudo comprarse un piano una semana antes de su temprana muerte, a los 31 años. Pero hoy lo recordamos en su día de cumpleaños. Schubert estaba naciendo un día como hoy, 31 de enero de 1797. Y lo recordamos con gratitud por su música, compuesta en medio de tantos imposibles, por su música que todavía resuena y nos recuerda las alturas y las luces del espíritu humano. Las principales noticias del día. Titulares. La ministra de Gobierno aclara el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Freddy Carrión seguirá detenido en la cárcel 4. Contratos de más de $1 millón habría adjudicado la prefectura de Pichincha. Movimiento animalista denunció el uso de animales silvestres en programa de cocina. El Ministerio de Salud exhorta al municipio de Quito a pedir el certificado de vacunación digital en la ciudad. En Vida y Tecnología tendremos inteligencia artificial para descubrir el misterio de Ana Frank. En salud, el impacto del COVID en la educación. En el segmento de opinión, el COE Nacional. Los editoriales serán de Ricardo Flores. ¿Falta de competencias o incompetencia? Martín Pallares, la inseguridad es un gran botín político. Mauricio Gándara, condenado un policía. El plop de la noticia. Noticias del día. La ministra de Gobierno aclara el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aclaró el rol de las Fuerzas Armadas con las reformas planteadas. Vela insistió que la Policía Nacional mantendrá su competencia de ingresar a los centros de privación de libertad. La ministra recordó que en las masacres carcelarias de 2021, la policía solo ingresó con gas lacrimógeno y balas de gomas, mientras que los presos los recibieron con tacos de dinamita, granadas de tipo limón y armas de largo alcance, por lo que plantearon que se permita ingresar con armas letales para establecer el control. Lo que sí plantea el proyecto del Ejecutivo es incluir bajo el paraguas del uso progresivo de la fuerza a las Fuerzas Armadas, que actúan en su rol de acompañante y de colaboradores en los temas de seguridad interna y ciudadana. Estas son partes de las reformas que el gobierno plantea a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza mediante su proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública.
Freddy Carrión seguirá detenido en la cárcel 4. Los jueces Carlos Pasos, Wilman Terán y David Hacho dieron a conocer su resolución el jueves 27 de enero de 2022. Los magistrados rechazaron el habeas corpus solicitado por Freddy Carrión y sus abogados. Además, los jueces declararon legal todo lo actuado por la Fiscalía en el proceso investigativo, incluyendo la detención de manera preventiva. Con esta resolución, Carrión deberá seguir detenido en la cárcel 4 de Quito. En octubre de 2021, el exfuncionario fue sentenciado a 3 años de cárcel por abuso sexual, aunque esa sentencia es de primera instancia y aún no está en firme. Contratos de más de $1 millón habría adjudicado la prefectura de Pichincha. La prefectura de Pichincha adjudicó 3 contratos para el desarrollo de un mural, la creación y producción de contenidos comunicacionales y para también hacer obras de teatro, que sumados dan más de $1 millón. Las obras serían parte del proyecto Bicentenario. El primero es firmado con el artista Pavel Ewes para la realización de un mural relativo al Bicentenario de la Independencia por $480,000. El segundo contrato está adjudicado a Pichincha Comunicaciones para la creación de contenido, la promoción y difusión de actividades comunicacionales del proyecto Bicentenario, cuyo costo asciende a $430,000. Pichincha Comunicaciones, que opera también Radio Pichincha, es el medio regentado por la prefectura. En otro contrato se destinó $130,000 para 12 obras de teatro relativas también al Bicentenario. El tipo de contratación fue de adjudicación directa a los prestadores de servicios, es decir, no hubo licitación o concurso público como en otro tipo de contrataciones que sí existen. Estos procesos generaron las críticas del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, quien acusó a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de lanzar un paquetazo tributario. Estas palabras del legislador se dan después de que la prefectura anunciara el cobro de un tributo en la matriculación vehicular para la creación de un fondo especial para el mantenimiento y mejoramiento de toda la red vial en las vías de 53 parroquias rurales de Pichincha, las cuales conectan cabeceras cantonales, rurales y demás localidades. Movimiento Animalista denunció el uso de animales silvestres en programa de cocina. El Movimiento Animalista Nacional presentó una denuncia penal en contra del canal de televisión Teleamazonas por supuestos delitos contra la fauna y la flora silvestres. Este presunto delito se habría cometido al usar animales silvestres en el programa MasterChef Ecuador que emite ese canal de televisión. En un capítulo, los participantes de ese reality de cocina tuvieron el reto de preparar platillos con carne de capibara, de venado, de caimán y de tiburón. En los exteriores de la Fiscalía, el abogado del movimiento animalista, Óscar Guayasamín, dijo que el medio de comunicación difundió imágenes en las que se cocina y se consume carne de fauna protegida silvestre. Agregó que la Constitución de la República del Ecuador contempla la protección de la biodiversidad como un factor fundamental. El programa es grabado en Colombia. Sin embargo, el Movimiento Animalista Animal explicó que con esto se ha normalizado el consumo de animales silvestres frente a cientos de miles de televidentes, atentando así contra la conservación de los ecosistemas y la vida de estas especies que son protegidas. Según el artículo 247 del Código Integral Penal, la persona que case, pesque, capture, transporte, comercialice animales silvestres será sancionada con cárcel de 1 a 3 años de privación de libertad. Ministerio de Salud exhorta al municipio de Quito a pedir el certificado de vacunación digital en la ciudad. La ministra de Salud, Jimena Garzón, hará un exhorto al municipio de Quito para que en todos los lugares donde actualmente se exige el carnet de vacunación físico, se pida el certificado de vacunación digital. El archivo contiene un código QR con toda la información sobre la inmunización contra el COVID-19.
Garzón hizo el anuncio el 26 de enero de 2022 y explicó que la medida ayudará a evitar más denuncias en cuanto a la venta de carnés de vacunación falsos que han surgido en los últimos días. Además, anunció que a partir de hoy, lunes 31 de enero, el Ministerio de Salud tendrá disponible un nuevo diseño del certificado de vacunación. El documento contará con una versión más pequeña que será más fácil de cargar al celular y además de imprimirlo si se lo desea, y con el código QR que no puede ser falsificado. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Nosotros queremos comentarle un caso muy curioso donde la inteligencia artificial es el factor clave. En algunas oportunidades les hemos hablado de inteligencia artificial y no es más que una capacidad de las máquinas, de las computadoras, que en términos generales podemos decir así, para entender o para tener inteligencia. Es decir, no solamente procesar datos, sino también inferir y trabajar de la manera en que nuestro cerebro trabaja. Eso, en términos generales, es inteligencia artificial, solo que potenciada impresionantemente. Y les traemos un ejemplo de ello. Hace unos días tuvimos la noticia de que se descubrió o que estaríamos ya tras la pista del personaje que delató a Ana Frank, la chica, la adolescente que escribió el famoso diario de Ana Frank, que es una historia que sucede a una familia judía en la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam, en Holanda. Resulta que, trabajando con inteligencia artificial, unos investigadores recopilaron más de 4.500 documentos de los archivos de la ciudad de Ámsterdam, donde pusieron a unas máquinas a procesar, a leer y a interpretar dónde serían las personas que vivían cerca del lugar donde encontraron a la familia de Ana, quiénes eran las autoridades que estaban en ese momento, tanto en las autoridades nazis como las autoridades de la ciudad que se había resistido, y pusieron toda esa cantidad de información. Les ocupó algunos años procesar, pero sobre todo las máquinas, esta inteligencia artificial, fue capaz de construir primero 30 diferentes escenarios de quienes pudieron haber sido los delatores de la familia de Ana Frank, que estaba, acuérdense, escondida en un ático en la parte de atrás de una casa. Resulta que después de esos 30 primeros escenarios se fueron depurando los datos y al final se llegó a 1 o 2. Esa facilidad que la inteligencia artificial, los grandes computadores con procesamiento alucinante, pero sobre todo esta nueva diferenciación en cuanto al tipo de computación que estamos viendo en este momento en el mundo, nos traen ejemplos como estos, pero también nos permiten imaginar otras utilidades que podemos dar en nuestra vida cotidiana. La medicina es una de ellas, por ejemplo, el diagnóstico un poco más preciso, donde los médicos acompañados de esta tecnología pudieran llegar a investigar más rápidamente, a sacar soluciones más rápidamente a problemas que nos están acumulando en la humanidad, y sobre todo nos están poniendo en el tapete unos escenarios que nosotros también deberíamos considerar. Bueno, este es un ejemplo de inteligencia artificial que quisimos traerles a ustedes en este espacio de vida y tecnología. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. Y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar.
Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio, una inflamación en sí del pericardio o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. En estos últimos días, el avance del Omicron y los contagios en nuestra sociedad han tenido un gran impacto también en el ámbito educativo. Y es que la educación ha sido suspendida prácticamente, la educación presencial, la asistencia a las clases, ha sido suspendida ya prácticamente 22 meses a lo largo de este tiempo, desde que inició la pandemia. Y realmente el impacto que la no presencialidad, la no asistencia a clases en los estudiantes ha sido muy grande en todos los ámbitos, desde el inicial hasta el ámbito universitario. Yo quiero compartir con ustedes unos datos que son sumamente importantes. Miren ustedes que antes de la pandemia, aproximadamente en nuestro país 268,000 niños, niñas y adolescentes ya estaban fuera del sistema educativo y aproximadamente 187,277 tenían un rezago escolar de más de 2 años. La pandemia agudizó indiscutiblemente este proceso, esta problemática, y según estimaciones de la UNICEF, alrededor de 90,000 estudiantes ya estarían fuera del sistema educativo. De ahí la importancia de repensar nuevamente el que nuestros alumnos vuelvan a las aulas. No es solamente el hecho de evitar o el de pensar que en el sistema educativo se pueden contagiar. Los chicos bien orientados van a controlar, van a manejar las medidas de bioseguridad, se van a cuidar en ese sentido porque ellos están ansiosos de volver a clases. El rezago escolar se está haciendo cada vez más amplio. La cuota que eso nos va a pasar como sociedad va a ser muy, muy grande porque tendremos alumnos que no han logrado no solamente afianzar los conocimientos académicos mínimos de cada uno de los años escolares, sino tendremos un impacto en el ámbito de su socialización, en los problemas emocionales que ya los hemos venido evidenciando, en la vulnerabilidad en los que estos grupos, sobre todo aquellos grupos escolares mucho más desfavorecidos que no han tenido la posibilidad de acceder 100% a una educación virtual, que han tenido que acogerse a programas de recuperación escolar que el Ministerio de Educación ha propuesto, son grupos más vulnerables frente a la deserción escolar, el maltrato intrafamiliar que van viviendo, la problemática de drogas o de consumo de diferentes sustancias. Va a pasarnos una factura muy, muy grande. Es hora entonces de
abrir nuevamente las aulas. Es hora de, como familia, como sociedad, como espacio seguro para lo que queremos, para nuestros hijos, sean ellos niños, jóvenes o adolescentes, abrir esos espacios para que ellos puedan integrarse nuevamente al sistema escolar. Pensemos en los más pequeñitos, no están teniendo las experiencias de movimiento, de juego, que son fundamentales para su aprendizaje. Eso va a derivar muy posiblemente en problemas para aprender. Nosotros como profesionales en el ámbito de la psicología y en el ámbito de la educación, estamos en contacto permanente con niños, con adolescentes que te dicen no estoy aprendiendo lo suficiente, o simplemente que no han aprendido a leer, que no dominan las operaciones básicas, y tenemos ya las primeras generaciones de estudiantes graduados de colegios que ingresan a las universidades con esta graduación virtual, con esos vacíos grandes que va tomándoles factura en cómo ellos se van a ir desempeñando después profesionalmente. Es entonces importante que nosotros aunemos nuestros esfuerzos, que pensemos en cómo apoyar la educación y la inclusión educativa, que no seamos solamente cuestionadores, que formemos a nuestros hijos, pensemos que la familia es la primera escuela para ellos y es la primera escuela también donde les vamos enseñando a ser responsables, a asumir esa cuota de cuidado que ellos requieren ahora. Busquemos entonces ese consenso y permitamos que las aulas se abran nuevamente para nuestros alumnos. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Faltan 110 días para que el Ecuador celebre el bicentenario de la batalla del Pichincha. Espérelo, infórmese. Hable con sus hijos, hable con su familia, asista a los museos, conozca las partes históricas de nuestra ciudad para que el 24 de mayo del 2022 con alegría podamos celebrar los 200 años de la libertad y que conozcamos a nuestros próceres y aquellos que hicieron posible esa gesta. Hoy vamos a conversar un poco acerca del COE, sus competencias, sus facultades y las decisiones que ha venido tomando durante este tiempo. El COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, es una institución creada en la época del correísmo que tiene como finalidad el precautelar todo tipo de riesgos y gestionarlos en el momento en que estos se presentan. Recordarán ustedes cómo en el terremoto de Manabí y Esmeraldas, el COE cumplió un papel fundamental para la reubicación de quienes estuvieron damnificados del tema en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Presidencia. Recordemos que tanto el COE como la Secretaría de Gestión de Riesgos son dos instituciones que en alguna medida vinieron a reemplazar lo que antes fue la Defensa Civil, institución sólida, institución respetada y que sin duda alguna aportó positivamente en las épocas de tragedia en el Ecuador. Pero ahora el COE es una institución burocrática que está encabezada por el coronel Juan Zapata y que es quien marca las directrices para que los cantones, los COE cantonales, los municipios ejecuten los planes y programas que lleva adelante el COE. Hasta hace poco, cuando estábamos en el gobierno del presidente Lenín Moreno, era bastante más fácil actuar desde el COE porque, claro, como resultado de los distintos estados de emergencia que el presidente de la República imponía, el COE podía actuar de manera extraordinaria sobre varios temas, restringiendo derechos, restringiendo la salida de la gente, ordenando toques de queda, ordenando horarios para poderse movilizar, suspendiendo actividades, etc. Pero claro, con la Corte Constitucional de por medio, se suspendió todo ese tipo de actividades y se dijo que el Estado ecuatoriano no puede pasar permanentemente en excepción. Estoy de acuerdo, así debe ser. La Constitución de la República establece el estado de excepción como una figura excepcional, que no puede durar mucho tiempo, que no se puede actuar todo y todos los temas dentro del estado de excepción. Caso contrario sucede como en el gobierno del economista Correa, en donde había un sector de la economía que tenía problemas, se lo declaraba en emergencia y comenzaban los contratos a dedo. Por ejemplo, las carreteras, por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, la adquisición de material de seguridad.
Pero digresión aparte, debo decirles que ahora el COE tiene que ajustarse a una lógica regular, permanente, y eso le hace que esta institución simple y llanamente pueda actuar a partir de exhortos. Exhortar a las instituciones, exhortar a los municipios, exhortar al gobierno nacional, exhortar a las distintas instituciones del poder público para que tomen tal o cual decisión para enfrentar a la pandemia. Ahora mismo tuvimos que enfrentar durante la semana anterior aquella disputa entre el COE y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde entró la hinchada, la sociedad civil, los periodistas, los gremios, los mismos jugadores, en cuanto a el aforo del estadio Rodrigo Paz Delgado para recibir el partido que la selección jugó contra Brasil. Menuda discusión. En el Ecuador discutimos muchísimo en torno a los temas que tienen que ver con el deporte y con el ocio y con los programas de concursos de la televisión, y no nos ponemos a discutir también cuál es el verdadero espíritu que tienen las instituciones públicas a la hora de llevar adelante sus ejecutorias. El COE tuvo que dar marcha atrás con respecto al tema de los aforos para el fútbol, pero por ejemplo en la ciudad de Guayaquil la señora alcaldesa Cintia Viteri, desoyendo los exhortos del COE nacional, a partir de los cuales se decía que sí se puede retomar las clases presenciales, decidió clausurar un colegio importante de Guayaquil, en donde la misma ministra de Educación estaba realizando una actividad de inauguración del año escolar. Este tipo de cosas dan una clara muestra a la ciudadanía de que las instituciones no actúan en función de lo que establece el artículo 226 de la Constitución de la República, que dice con absoluta claridad que las instituciones del Estado deberán trabajar en el ámbito de sus competencias, pero también en coordinación entre ellas para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Amigos de Telesucesos, Canal 29, el COVID llegó para quedarse. El COVID no va a desaparecer nunca más. El COVID va a estar en el Ecuador y en el mundo hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, tenemos que comenzar a entender que debemos vivir o coexistir con el virus sin que éste nos sumerja en el miedo o en la incomprensión. El sentido común debe primar. Las facultades que deben tener las instituciones deben tener una alta dosis de sentido común. Caso contrario, incurriremos en una permanente pugna entre la sociedad civil y el Estado, y cada vez más el COE seguirá convirtiéndose en una institución decorativa a la cual nadie hace caso y de la cual todos se burlan. Entendiendo que el Estado de Derecho es la forma más civilizada de organizar una sociedad, nosotros debemos entender que las normas están para cumplirse, pero quienes hacen esas normas deben entender también que esta sociedad requiere reactivarse. Esta sociedad requiere nuevamente tomar el espacio público. Esta sociedad requiere fundamentalmente trabajar para poder salir de la crisis económica. Cuando uno va por la calle, escucha con cierta frecuencia decir: si no me muero con COVID, me voy a morir del hambre. Eso dice nuestro pueblo, señores del COE. Por lo tanto, vamos hacia adelante. Entendamos que el COVID no se va a ir nunca más. Y si es que seguimos tomando aquellas medidas a través de las cuales los ecuatorianos nos enfrentamos, muy tarde será el momento en que salgamos de la crisis económica. Entendamos que el pan en la mesa de los ecuatorianos es más importante a veces que un partido de fútbol. Entendamos que para los niños ecuatorianos es bastante más importante asistir ya a las clases presenciales para no perderse esos años tan bonitos de la juventud y de la niñez. El estar permanentemente confrontados por esos temas no solucionan el problema nacional, más bien lo agravan. Así es que de aquí en adelante vamos pensando las decisiones que vamos a tomar desde el COE con sentido común y sobre todo entendiendo que de por medio está la dignidad, la vida y el desarrollo de nuestra gente. Soy Andrés Castillo Maldonado, este ha sido el comentario de la semana y no se olvide, faltan 110 días para el bicentenario de la batalla del Pichincha. Hasta dentro de 8 días. Muchas gracias.
Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego, se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Editorial. Falta de competencias o incompetencia. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital 4 Pelagatos. El fin de semana pasado el Ministerio de Educación decidió que a partir de la semana del 24 de enero, los estudiantes de determinadas escuelas y colegios que cumplan con los protocolos adecuados podían regresar de manera voluntaria a clases presenciales. A pesar de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación en el ejercicio de sus atribuciones, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, emprendió una cruzada contra las escuelas y colegios de la ciudad y, arrogándose competencias de las que carece, dispuso la clausura de las instituciones educativas que acataron las disposiciones del Ministerio de Educación. Viteri parece desconocer el dictamen número 5-20-EE/20 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador, en el que señala expresamente que lo relativo a la regulación de las clases presenciales y en general todo lo relacionado con educación le corresponde al Ejecutivo, que deberá emitir la regulación respectiva en cumplimiento de las garantías necesarias para precautelar la salud de niñas, niños y adolescentes y así evitar la propagación de la enfermedad. Así Viteri desacata un fallo de la Corte Constitucional e interfiere en las decisiones que constitucionalmente le corresponden únicamente al Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. La clausura de colegios y escuelas por parte de Viteri es un acto de populismo y demagogia muy propio de su actuación como alcaldesa de la ciudad. Según manifiesta, su intención es proteger la salud de los niños y adolescentes de la ciudad, aun cuando existen estudios científicos e informes de organismos internacionales que señalan el irreparable daño que se está causando a los niños y adolescentes, particularmente a los más pobres, por no permitirles asistir de forma presencial a escuelas y colegios. Para los niños y adolescentes más pobres, la educación virtual no es una opción y la no asistencia a clases presenciales por 2 años los está condenando a un futuro de pobreza en el que la brecha con los niños con mayores ingresos se acrecienta cada día más. Como si lo anterior no fuera suficientemente grave, los casos de depresión clínica en niños y adolescentes se han incrementado significativamente durante la pandemia, hasta el punto de que, según las estadísticas oficiales de varios países, el suicidio es una de las principales causas de muerte en adolescentes, muy por encima del COVID. Las actuaciones de la alcaldesa Viteri, más allá de que son una clara extralimitación de sus competencias, están poniendo en riesgo la salud mental y el futuro de los niños y adolescentes de Guayaquil. Viteri desconoce las disposiciones constitucionales y del COTAD
y las aplica a su antojo. Cuando se le cuestiona por la seguridad de la ciudad, dice sin ningún rubor que eso es competencia del gobierno central y que no es responsabilidad de la alcaldía de Guayaquil. Es decir, en un tema complejo prefieren mirar hacia otro lado y alegar falta de competencias para tomar decisiones. Sin embargo, para clausurar colegios o enviar camionetas a la pista del aeropuerto de Guayaquil, no tiene ningún reparo en extralimitarse en sus competencias. Viteri no solo aplica las competencias municipales a su antojo, sino que también lo hace por puro cálculo político. Lo anterior queda demostrado cuando en lo relativo al aforo para la denominada Noche Amarilla señala que eso es competencia de la Intendencia de Policía y que el municipio no puede tomar decisiones al respecto. El populismo de Viteri la lleva a no querer asumir el costo político de no permitir público en un partido del equipo más popular del país y por lo tanto deslindar su responsabilidad para que 30,000 personas asistan a un estadio de fútbol. Sin embargo, monta un show esperpéntico para clausurar colegios en los que hay muchos menos niños que en el estadio y con mayores protocolos sanitarios. Queda claro que las actuaciones u omisiones de la alcaldesa de la ciudad no son por falta de competencias o por precautelar la salud de niños y jóvenes, sino únicamente por su incompetencia que tan caro le está costando a la ciudad. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. La inseguridad es un gran botín político. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. En un mundo donde el estado emocional de una sociedad depende cada vez más de lo que se dice y debate en las redes sociales, el miedo es el material más propicio para quienes están interesados en socavar la confianza en las instituciones. Esto es patente en estos días y en estas semanas en que los registros de hechos violentos, como videos de atracos y además de sicariatos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, se han disparado en las redes sociales. La sensación de desamparo y de vulnerabilidad que produce es la materia prima perfecta para aquellos que buscan posicionar la idea que los administradores del Estado, es decir, el gobierno, no está ocupándose de la seguridad de sus ciudadanos. Basta ver lo que ocurre cuando una cuenta de una persona o de un medio digital difunde uno de los videos. Más de la mitad de los comentarios hace referencia a un estado de indefensión, sin importar que el hecho violento que aparece se haya producido en un lugar o en una circunstancia donde sería impensable que hubiera un policía o un militar cerca. Por ejemplo, cuando la cuenta de @cupsfire_Guayaquil, que cuelga videos de hechos violentos, colocó en Twitter 4 fotos de un restaurante donde se cometió un acto de sicariato en Guayaquil, al menos el 70% de los casi 80 comentarios eran expresiones de indignación por la ausencia de policías en el lugar. Como si las fuerzas del orden tuvieran que estar en cada rincón de una ciudad. El centro de #Guayaquil está desolado. Hasta los cuidacarros ya se fueron porque no hay nada más que #Guayaquil con doble L como asesinato, #efecto Lazo. Otro usuario afirmaba que la culpa había sido de la alcaldesa de Guayaquil por estar más enfocada en el cierre de un colegio. Algo casi idéntico pasó cuando la correísta Radio Pichincha, administrada por la prefectura de Pichincha, difundió un video en el que aparecía un grupo de delincuentes asaltando a una familia en la entrada de su domicilio. Y como siempre, no hay policías ni militares, puso como comentario la cuenta de @JorgeViniciusCH1. Se colige que en una ciudad segura se debe colocar policías en cada esquina. Según el experto en comunicación política Carlos Ferrín, en el mundo de las redes sociales existen algunas lógicas y dinámicas que facilitan el trabajo a quienes quieren construir un estado de histeria colectiva para afectar la credibilidad de la sociedad en las autoridades y en las instituciones. Una de esas lógicas sostiene
que es la necesidad que siente la mayoría de los usuarios que sus opiniones sean validadas por la mayoría. Ferrín llama esto a las mareas, así les llama. Existe en el fondo una dinámica en la que el usuario siempre busca la aprobación o busca el aplauso que se expresa en likes o en réplicas que a su vez aumentan la sensación de desprotección y de vulnerabilidad. Todo esto termina en mayor histeria colectiva. Un video de un asalto en un restaurante puede ser visto por 40.000 personas o más. Así, este delito, limitado a un lugar, se puede convertir en una experiencia para decenas o centenares de miles de personas que no estaban allí. El periodista Juan Carlos Aizprúa fue asaltado en el sector de Bellavista, en la ciudad de Quito, mientras paseaba a su perro en la noche. Seguramente hay cientos de personas que pasean a diario a sus perros, pero el asalto a Aizprúa hará pensar a muchos que cada vez que saquen a pasear a un perro habrá un asalto. Aprovecharse políticamente de esta atmósfera y de este estado anímico es tarea bastante grata para quienes hacen oposición. Hay que ver, por ejemplo, el video que puso en sus redes la asambleísta correísta Paola Cabezas. En él insiste en la narrativa sobre la indefensión e introduce segmentos sacados de contexto de un audio donde se escucha a la ministra de Gobierno Alexandra Vela afirmar que no es experta en seguridad. Otra asambleísta correísta, Pamela Aguirre, apareció en una entrevista sosteniendo, sin estadística alguna, que el Ecuador ya es un lugar más que inseguro, más inseguro incluso que Sinaloa, en México. Luego del asalto al periodista Aizprúa, Paola Pavón, prefecta correísta y engrilletada de Pichincha, no esperó mucho para expresar su solidaridad y decirle que hacemos un llamado al gobierno nacional para emprender acciones que sean inmediatas para detener la inseguridad. Como si el gobierno estuviera cruzado de brazos. La histeria y el terror que producen las redes sociales con el tema de la violencia hacen que generalmente las autoridades terminen cayendo en la misma lógica, buscando el aplauso y la validación de las mareas que surgen en redes y se desvanecen en poco tiempo. Presentar leyes que aumenten las penas o sacar militares a la calle, a pesar de toda la evidencia estadística y académica que señala que no solucionan el problema, se convierten casi en reacciones automáticas de las autoridades. Esas medidas parecen responder más al terror del que son víctimas los usuarios de Internet que a estrategias destinadas a resolver los complejos motivos que producen la inseguridad, en este caso, la consolidación del poder de los carteles del tráfico de drogas en el país. Según un estudio publicado en la revista Nature en abril de 2020, en el que se analizaron más de 32.000 tweets de 18 países de América Latina, donde el tema de la inseguridad es el gran cuco de la conversación nacional, las redes sociales no son muy útiles para detectar las tendencias de la delincuencia en sí. Lo que demuestran es más bien y un reflejo del nivel de miedo a la delincuencia. Es más, la tendencia en América Latina, según el estudio, dice que hay 2.653 más probabilidades de que aparezca un tweet que mencione un asesinato que uno que hable de un delito contra la propiedad. El aprovechamiento del Estado, de este estado emocional creado en redes por la sensación de violencia e inseguridad, es parte de las nuevas estrategias en la lucha política. Como sostiene el historiador de Yale, Timothy Snyder, que se ha dedicado a estudiar cómo Rusia ha sido exitosa en su combate a las potencias occidentales con la manipulación emocional en las redes sociales, la humanidad vive en un mundo que es definido por el Internet. Se trata, según Snyder, de un escenario donde cada vez pesa más lo psicológico y lo emocional sobre lo racional. No hay duda
de que en el Ecuador y sobre todo en Guayaquil el aumento de la delincuencia es real. Las estadísticas oficiales dicen, por ejemplo, que el 2021 es el año más violento que el 2010, que fue, a su vez, el más violento. Eso no quita que gran parte del nivel de histeria colectiva que se siente en la sociedad responde más a lo que se ventila en las redes sociales que a lo que ocurre realmente en las calles. Solo cuando esa histeria dé paso, por lo menos en los forjadores de políticas públicas, a una reflexión racional de las circunstancias, entonces se podrá esperar medidas más efectivas para combatir la delincuencia. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Editorial. Condenado un policía. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. La condena a un policía por defender a la víctima de un asalto y que lo hacía además sin estar de servicio en el lugar de los incidentes ha conmovido a la sociedad que se siente desvalida ante el auge del crimen. La vida, la propiedad, cada día valen menos. La sentencia de los jueces nos hace ver que muy pocos saben de los hechos que juzgan. Afirmar que el policía disparó y mató por la espalda a 200 metros con una pistola es ignorar que las pistolas son armas de corto alcance, para ser usadas a quemarropa y hasta unas pocas decenas de metros, no a más de 2 cuadras por un tirador en movimiento, a unos delincuentes escapando a gran velocidad. De corto alcance son las armas de la policía. Las de largo alcance las tiene el ejército para otro tipo de combate. Esa teoría de los jueces no parece creíble. El policía habla de unos hechos de combate a corta distancia, lo que sí es creíble. A este hecho conmovedor se suma la información de que en Guayaquil solamente en lo que va de enero ha habido unos 80 asesinatos. Que no volvamos a ver cómo en las manifestaciones de octubre del 2019 militares y policías secuestrados porque o estaban desarmados o no tenían autorización para usar sus armas. Eso fue un sinsentido. Además, un gobierno sometido, humillado. Las fuerzas del orden requieren de leyes que les permitan actuar respaldadas por el derecho, la justicia. Hoy es palpable que las leyes respaldan a la delincuencia y los jueces, en muchos casos, liberan a los delincuentes. Todo esto impide la actuación decidida, eficaz, oportuna. La ministra de Gobierno habla de impulsar en la Asamblea leyes que permitan combatir esta pavorosa inseguridad, pero eso es incierto. El presidente propone una consulta popular para suprimir el Consejo de la Judicatura, pero solamente después de un año. Demasiada espera para algo urgente. Este consejo domina la función judicial, está sobre la Corte Suprema de Justicia. Esos poderes indebidos se los concedió la Constitución de Montecristi. En la Constitución anterior, la de 1998, se creó este consejo, pero con atribuciones limitadas, administrativas y dependiendo de la Corte Suprema. El hacer una modificación a la Constitución, una reforma o una enmienda es casi imposible. Por eso, y para suprimir también esa otra distorsión de la estructura constitucional, llamada Consejo de Participación Ciudadana, muchos creemos que hay que eliminar sin contemplaciones a la Constitución de Montecristi. Ella fue aprobada en plebiscito y, por tanto, puede ser derogada por plebiscito. Al ser derogada y para que no quede un vacío legal, quedaría en vigencia automáticamente el orden constitucional anterior, es decir, la Constitución de 1998. Así lo ha propuesto con gran sabiduría el doctor Simón Espinosa. En la consulta popular se formularían las preguntas necesarias para actualizar la antigua Constitución, particularmente en derechos humanos, y hacer otros cambios sustanciales estructurales que serían muy convenientes, como la bicameralidad. Es facultad del presidente el convocar a consulta popular sobre asuntos trascendentales para la nación,
pero tiene que hacerlo ahora. No hay tiempo que perder. La anarquía nos pierde. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Bueno, estamos cerca del Mundial. La selección el día jueves pasado obtuvo un resultado bueno para las aspiraciones de llegar a Qatar 2021. La noticia de ese día no fue el resultado. La noticia de ese día fue el problema del aforo en el estadio. Y eso responde a la falta de planificación que tenemos desde las instituciones encargadas de controlar este tipo de temas. Si es que se pone un aforo apenas un día antes del partido, sin duda alguna las instituciones que controlan, la Agencia Metropolitana de Control, la Intendencia General de Policía, la policía en sí mismo, no tienen la posibilidad de llevar adelante un plan adecuado, sostenido, organizado que permita hacer el control en puertas. Si es que estamos hablando de un estadio que tiene un aforo determinado y se da solamente el 50% de acceso, lo lógico es hacer un control previo, en puertas, con todas las entidades involucradas que realicen ese control que estamos buscando. Pero claro, si es que apenas faltando 24 horas se dice que se podrá ingresar el 50%, el día mismo del partido terminará entrando el 50, el 60, el 70% porque no habrá quien controle. Esto deja en evidencia que las decisiones del COE deben ser sostenidas y con tiempo. Caso contrario, las irregularidades, el desorden y la desobediencia serán la constante. Sancionarle a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por lo que ha sucedido. O peor aún, al Estadio Rodrigo Paz Delgado, que es simplemente el escenario que se presta para el espectáculo futbolístico, resultaría un despropósito. Porque quienes tenían que haber controlado lo debían haber hecho de manera previa, en puerta, con una buena organización y con una logística que permita tener suficiente personal controlando el ingreso. Y lo que sucedió adentro, de falta de mascarillas y de distancia, también es un tema muy importante de entender, pero claro, eso es responsabilidad de cada una de las personas. No se puede estar atrás de cada uno para que no se saquen la mascarilla. Es responsabilidad de todos. Sigámonos cuidando. El virus no nos abandona todavía. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana. Chao. Gracias amigos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación a la altura de tu niño. Abiertos todo el año, Preescolar El Parque es la solución. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.